se construye una gran red de causas y efectos, que es lo que nosotros denominamos suerte a veces. Es obviamente que desde un punto de vista filosófico la suerte no existiría, sino existe precisamente el karma, es decir, esta ley que va generando en la acción causas y efectos. Bienvenidos a un nuevo capítulo de Filotalks y hoy continuamos con la grata presencia y es para nosotros un placer y un honor tener a la profesora Victoria Calle una vez más con nosotros. Y bueno, hoy vamos a hablar de un tema interesante que lo encontramos tanto en la filosofía occidental y oriental, que está en relación un poco con el destino, si tenemos un destino determinado o no, de si lo que nos sucede nos lo merecemos, no lo merecemos. Y diferentes corrientes filosóficas lo han hablado. Quizás muchos de nosotros lo conocemos en la filosofía oriental, tanto de la India como en la filosofía budista, con el término del karma, ¿no? Ley de acción y reacción. Pero también lo tenemos, por supuesto, en la filosofía de tradición grecorromana, por ejemplo, en el estoicismo, como ley de necesidad. Así que vamos a hablar un poquito sobre esto, sobre realmente si lo que nos sucede no lo merecemos, si hay una injusticia en la vida, que muchas veces nos sentimos así, frente a las dificultades, los problemas. Bueno, y para eso hoy la profesora Victoria Calle nos va a ayudar a develar un poco y acercarnos a ese misterio de tanto del destino, la vida, las elecciones que hacemos. Bueno, esperemos que de verdad sea una ayuda. Eso es lo que pretendo. Karma o destino son palabras equivalentes. Si bien se ha puesto de moda desde hace ya décadas la palabra karma, no siempre se entiende bien. Hay muchas formas en que se habla de ese karma y no todas son correctas, ¿no? Pero si queremos entender un poco lo que significa, tenemos que irnos a una idea del mundo, de la vida, de lo que es el universo, como con una finalidad, un propósito. Es decir, el mundo, la vida, la existencia en general, tendría una meta, un propósito. Y obviamente ese sería el camino hacia lo que llevan todas las cosas. Eso los orientales en la India lo llamaron Dharma. Ese gran Dharma que en Occidente se ha conocido como el destino también. Lo que ocurre es que aquí quiero hacer una salvedad, porque si no se equivoca mucho. En Oriente hay dos palabras y cada una de ellas significa, si bien están muy relacionadas, pero cada una significa algo un poco distinto. Una es Dharma, que es esa gran ley de finalidad, hacia dónde van las cosas, cuál es el destino del mundo, del universo, cuál es nuestro destino. Y karma, que sería de alguna manera ese caminar en esa especie de meta, es decir, que en el camino ahora lo caminamos. Pero para Occidente tenemos una sola palabra, por lo menos en español tenemos una sola palabra que es destino. El destino, aunque hoy nosotros no le demos mucha importancia, sí se le daba muchísima importancia en la antigüedad. Por ejemplo, pongamos en caso en Grecia, cuando hacían y componían esas grandes tragedias en las que el protagonista era precisamente el destino. Pero para Occidente la palabra destino tiene dos significados. Y aquí es que nos hacemos mucho lío. Porque un significado es precisamente el que equivale a Dharma, es decir, hacia dónde van las cosas, cuál es la meta. Sí, es como cuando tomo el tren y digo, ¿cuál es mi destino?
La estación hacia dónde voy, ¿no? Hacia dónde voy es mi destino. Pero también, con la misma palabra, estamos denominando aquella suerte que nos toca en la vida. Es decir, el destino me tocó esto, el destino me dio otra cosa. Bueno, eso sería, esta forma de entender la palabra destino sería el karma, mientras que el de la meta sería el dharma, ¿no? Esto conviene aclararlo porque muchas veces usamos la palabra destino como equivalente de karma, pero también hay que entender que lo usamos como equivalente de la gran ley, del dharma. Y precisamente el karma es una gran ley de la naturaleza que rige el mundo de la acción. Es decir, todo lo que se hace tiene un resultado, tiene de alguna manera un efecto. Esos efectos conforman una especie como de dominó, en el cual hay una cadena de causas y efectos, de tal manera que lo que es un efecto se convierte también en causa, y así hasta que se construye una gran red de causas y efectos, que es lo que nosotros denominamos suerte a veces. Es obviamente que desde un punto de vista filosófico la suerte no existiría, sino existe precisamente el karma, es decir, esta ley que va generando en la acción causas y efectos. Y esto es muy importante porque de aquí van a devenir, si uno acepta filosóficamente que esa ley existe, de ahí se derivan una serie de razones filosóficas que son muy importantes para la vida. No, y es bien interesante porque a veces uno puede caer, si no lo ve filosóficamente y con profundidad, bueno, es una creencia. No, nuestra ciencia moderna se ha desarrollado en base a entender de que todo fenómeno, todo efecto tiene una causa. O sea, físicamente no llueve por casualidad, un automóvil no anda por casualidad, no se produce... Bueno, no existiría la ciencia si no existiera la ley de causa y efecto. Precisamente se basa en una ley de causa y efecto que además, una vez conocido la causa de tal efecto, yo puedo predecir determinados comportamientos. Y es interesante porque, como usted bien decía, quizás nosotros a veces llamamos el tener buena suerte o mala suerte al no conocer por qué sucede ese efecto. Entonces, como no conozco la causa, le llamo, bueno, tuve buena suerte o buena fortuna o tuve mala suerte, ¿no? Y lo que es interesante que se desprende de admitir una ley de este tipo es que tenemos que tener conciencia de responsabilidad de nuestros actos. Es decir, no las cosas no suceden porque sí, sino porque hemos hecho tal o cual o hemos elegido tal o cual camino o tal o cual acción. De tal manera que somos responsables de nuestro propio destino. Es decir, en el presente estamos gestando con nuestras elecciones libremente pensadas, estamos construyendo nuestro propio futuro. Esto es algo muy importante porque nos da una responsabilidad ante nuestra propia vida. No es ningún Dios que nos ha maldecido o que nos ha mandado un castigo o no es un Dios que me ha premiado, sino es algo que deviene de una ley que va constantemente trabajando, que va constantemente rigiendo nuestras acciones. Y esto se da no solamente en el aspecto individual, sino también en el aspecto colectivo. Es decir, igual que las personas estamos dentro de esa gran ley del universo, todas las cosas, todos los colectivos, los países, las familias, las naciones, la misma humanidad, sí, cualquier grupo el humano. universo entero está dentro de esa ley. Que, de hecho, para el mundo oriental y también para el occidental, es una de las grandes leyes de la naturaleza. Como decían en la antigüedad los griegos, el destino está por encima de los dioses. Hasta los mismos dioses están expuestos a las leyes del destino. Esto, fíjense si estamos hablando de una ley importante, ¿no?
Y por otra parte, no, como tú decías, no es una cuestión de una creencia religiosa. Bueno, a alguien se lo puede tomar como una creencia religiosa, porque eso depende, ¿no? Pero se puede hacer un razonamiento filosófico y que nos convence de que realmente esto existe. Primero, físicamente, ya tenemos una claridad de existencia. Ahora, si cuando hablamos del karma, perdona que te interrumpí, por favor. Cuando hablamos del karma, tenemos también que juntarlo con otra tradición que se ha perdido para Occidente, que es la reencarnación. Muchas veces, cuando hablamos de esto, no podemos entenderlo si no entendemos que existen los ciclos y que existe reencarnación. Porque, por ejemplo, ¿cómo podríamos decir que un niño recién nacido, que por ejemplo nace mal o nace con algún defecto, cómo podemos decir que ese niño hizo algo para merecer kármicamente, que el destino le hizo así? Pues no podría ser. Tiene que haber una historia más larga, tiene que haber algo detrás de la cadena de causas y efectos que viene desde muy atrás, desde otras encarnaciones, para que esto pueda suceder y sea realmente justo. Porque si no, no sería justo y por tanto no. Sería algo que podríamos explicar diciendo que Dios no nos quiso bien o que Dios nos dio una cruz para probarnos, como dicen algunas religiones, ¿no? Pero no tiene un fundamento serio. Entonces es muy importante que ambas cosas van juntas. Sí. Y usted ahora sacó un tema súper profundo que es la reencarnación. Podemos tratarlo en otro momento. Más profundamente, y que ahora podemos hablar más de eso. Sí, no, yo lo que quería comentar, que creo que es interesante, es que a nivel de la ciencia, todo lo que es medible, conmensurable, lo tenemos claro. Todo efecto tiene una causa y el karma es real, acción-reacción. Pero quizás una profundidad que da la filosofía es darnos cuenta que obviamente no solo eso ocurre a nivel físico, y esto a veces no lo tomamos en cuenta, y es el alma del ser humano, eso que anima esa psique que hablaban los griegos, es que lo que sentimos, toda acción que yo sienta, toda emoción, también genera una reacción. Y a nivel mental lo mismo, todo lo que yo pienso genera una reacción. Es decir, que no es solo, a veces tenemos esa idea de que, bueno, solo si actúo físicamente genero una reacción. Y no, hoy sabemos que lo que pensamos nos afecta, lo que sentimos nos afecta, e inclusive hoy en día hasta se ha medido de que nos afectamos unos a otros, ¿no? De acuerdo a los estados psicológicos que tenemos, ni hablar de una enfermedad psicosomática, pero que es muy importante saber de que no solamente hay una consecuencia o una reacción a mis acciones físicas, sino a mis pensamientos y a mis emociones. Claro, lo que pasa es que un pensamiento es una acción. Pensar es actuar. Actuar no en lo físico, pero es actuar en lo mental. Claro. Sentir o una emoción determinada es también una acción. Es una acción en lo emocional. Entonces, cada plano y cada elemento tiene su forma de acción. Y, por supuesto, está regido también por la ley de acción y reacción. Un mal pensamiento va a generar malos efectos. Y no solamente es horizontalmente, es decir, un mal pensamiento genera algo malo en el mundo mental, digamos en ese mundo paralelo, o una mala emoción va a generar también un mal efecto, otra mala emoción, sino que también es vertical, es decir, de arriba abajo. Un mal pensamiento va a dar un efecto negativo también en el mundo físico. O una mala emoción, o al revés, una buena emoción puede mejorar cosas en el mundo físico. Y eso es lo que conocemos como la medicina psicosomática. Es decir, sabemos que muchas de las causas de las enfermedades están en la psique, en lo mental, que después afectan de alguna manera al mundo físico.
Y bueno, esto es también causa y efecto, ¿no? Y una enseñanza creo que es bien interesante en este sentido, es que a veces vemos que una persona hace bien algo y solo nos fijamos físicamente, o sea, y eso a veces es la consecuencia de una disciplina, de un autocontrol, o sea, hay un trabajo, hay unas causas mentales y psicológicas, como decían los antiguos, hay una formación del carácter y eso produce como efecto una acción. Y a veces como nuestra visión es muy superficial, decimos, bueno, él tiene suerte, ¿no? O el destino lo ayudó. No, Y a veces olvidamos que es, todo es, trabajo es, el, empieza por dentro. es el producto de un esfuerzo y de Ah, un trabajo. Hay un refrán español que dice, lo bien hecho, bien parece, es decir, aquello que se hace bien va a dar buenos resultados, ¿no? Y lo que se hace mal va a dar malos resultados, eso es obvio. Y en cualquiera de los planos en que estemos hablando, sea a largo plazo o a corto plazo. Hay veces también, esto es como las plantas, ¿no? Hay árboles que tardan muchos años en crecer, como una palmera, y hay otros que en pocos años ya están dando frutos. Y en el aspecto del destino, del karma, también ocurre lo mismo. Hay causas que sembramos que son de largo alcance, o sea, tardan en dar sus resultados, malos o buenos, y los hay que son muy, muy rápidos, muy sí. inmediatos, ¿no? Y a veces pensamos que nuestras acciones no nos van a alcanzar y es porque no las vemos, no vemos sus resultados. Pero si echáramos la vista y Más larga. pudiéramos ver a lo lejos, veríamos que sí, que en algún momento nuestras acciones nos alcanzan, tanto para bien como para mal. Es decir, los resultados siempre van a estar en concordancia con los actos. El que siembra trigo va a recoger trigo. El que cuida su cosecha va a tener buena cosecha. Y así, y viceversa. Bueno, sin duda que esto nos plantea un punto que si decíamos que el Dharma, como usted bien explicaba, tiene una finalidad, un destino, que es la evolución, o como dirían en la tradición grecorromana, que todo el universo marcha hacia la búsqueda del bien, que es la evolución, deberíamos entonces encontrar cada uno nuestro camino, que está en armonía con el camino general de la naturaleza, y para entender todo ese proceso, como usted bien explicaba, bueno, habría un tema bastante amplio, pero que todas las escuelas de filosofía han hablado, sea tanto la escuela pitagórica, el museo, la academia de Platón, los neoplatónicos, la tradición griega y grecorromana, y obviamente en Oriente también, que es como decíamos, la reencarnación o la transmigración de las almas, que nos permite explicar un poco de que una sola vida no nos alcanza para cumplir ese dharma o alcanzar la sabiduría, que necesitamos más experiencias para ir perfeccionándonos poco a poco. Y yo creo que es una necesidad total, porque ¿quién en una vida puede alcanzar la perfección o simplemente saber todo lo que quiere saber? No da una vida, No ¿no? nos da para Hay una cosa, es realizar. como muy de sentido común, ¿no? Sí, sí, no podemos realizar todas las Todos experiencias. nuestros deseos, todo lo que anhelamos, porque sería además cruel e injusto que solo tuviéramos una vida, una oportunidad nada más. Sí, la verdad que sí. Y bueno, ya después quedará para otro podcast hablar un poquito sobre la filosofía y la vida, la muerte y cómo todas las grandes Eh, escuelas de filosofía han hablado sobre este tema tan importante. son grandes temas, porque tocar el tema de la muerte también Es un tema profundo, sí, interesante e inclusive como modernamente ya del siglo XX muchos científicos han investigado este tema, como el caso de Ian Stevenson y especialmente en la Universidad de Virginia, sobre cómo las viejas tradiciones filosóficas te están dando explicación a fenómenos que hoy no podemos dar una respuesta a menos que investiguemos en esto de la transmigración de las almas o la reencarnación. que dicho sea de paso, yo voy a romper una lanza por Occidente, para terminar, Sí, claro. que es que mucha gente no sabe que el gran Platón, tan admirado como filósofo, nos habla en sus obras de la reencarnación de manera muy clara y muy insistente. Y Platón no es cualquier persona, No, para nada. que por algo lo diría. Bueno, Bueno, que todos podamos
tener un poquito más de luz para encontrar nuestro propósito, nuestra finalidad, y que sobre todo y principalmente, como han enseñado todos los grandes sabios, que esa finalidad sea en armonía con los demás y la naturaleza. Hola, no te olvides de suscribirte a nuestro canal de YouTube y compartir este video para que más personas puedan disfrutar de estos conocimientos. Y si te interesan estos temas, no dejes de buscar la sede de Nueva Acrópolis más cercana a ti, en donde desarrollamos el curso de Filosofía Práctica, un programa exclusivo que existe desde 1957 en más de 50 países, hecho 100% por voluntarios que aman la filosofía y desean compartirla con todos. Las clases tienen mucho diálogo, reflexiones y ejercicios para aplicar a la vida cotidiana. Estamos en más de 400 sedes en todo el mundo, abriendo nuevos cursos todos los meses, además de actividades de cultura y voluntariado. En Uruguay estamos en Montevideo y en Colonia. Abajo en la descripción puedes encontrar los links para anotarte a nuestras charlas y cursos. ¡Nos vemos! Hasta pronto.